Ok, muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Marta Figueroa y para gloria de Dios me toca dar este tema hermosísimo. La verdad es que ha sido preparado con mucho cariño en este marco de la Cuaresma, un día preciosísimo, y quiero agradecer principalmente a esta comunidad que es del Agua al Espíritu, que me da la oportunidad de expresar este mensaje. Quiero dar un agradecimiento a la parroquia que abre las puertas de esta forma, en este momento donde tiene que ser pues virtual, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos reunimos? ¿Cuántas veces lo dimos en esa tradición de que va todo el tiempo en Cuaresma? Pero en este momento compartimos un espacio digital, lo cual me da mucho gusto porque podemos llegar a muchísimas personas y agradezco infinitamente esta oportunidad. Quiero iniciar con una oración a la Santísima Trinidad, Dios Padre, darle gracias eternamente por su infinito amor y su infinita misericordia, a nuestro Señor Jesucristo, por quien soy, estoy y aquí me tienen, porque sé con Él todo lo puedo y en Él me fortalece. Y también al Espíritu Santo que me inspire lo que tengo que decir, lo que no tengo que decir también, cómo llegar a los corazones de los hermanos, que es el principal objetivo, que el mensaje quede claro, que tengamos ese alimento que un día nos dieron a nosotros y podemos tener ese amor para compartir a los hermanos. Y bueno, cierro mis ojos un momento, es un momento solamente de inspiración donde yo le pido a nuestro Señor Jesucristo que Él sea el centro de este tema, que Él me inspire, me haga vivir esos momentos y los comparta. Pedirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y transfórmanos, y que llegue este mensaje a los corazones más lejanos, aquellos más necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Padre amadísimo, quédate con nosotros, enséñanos, que tengamos esa certeza de que tu plan es divino, tu plan es perfecto, y me tomo de la mano amorosísima de mi Santa Madre, la Virgen Santísima María, que siempre ha estado con nosotros. Me tomo de sus manos porque sé que caminando con ella todo lo podemos, que ella nos fortalece, que ella es el amor, esa ternura con la que nos lleva a entender ese hágase, a entender ese tema, a entender esta situación que nos ha aquejado también, y aquí estamos. Gracias, Mamita María, gracias de verdad infinitamente. Me pongo en oración y soy una servidora tuya. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues déjenme comentarle, hermanos, que cuando iniciamos a preparar estos temas, lo que venía a darnos como ese respaldo era que eran 5 días y eran así como 5 misterios. Se nos hizo importante que tuviéramos más relevancia sobre los misterios dolorosos y meditáramos en ello. Es por eso que, mis hermanos, a partir de esta semana de lunes iniciamos con el primer misterio, la oración de Jesús en el huerto, segundo misterio, la flagelación, tercer misterio, la coronación de espinas, y hoy jueves, hermoso jueves, de Jueves Santo, me toca compartir Jesús con la cruz a cuestas. Un tema riquísimo, tiene muchísimo que aportar. Me he quedado de verdad sorprendida de todo lo que inicialmente me da, porque cuando me pongo a disposición de dar los temas, a disposición del servicio con los hermanos, yo sé que Dios me habla principalmente a mí, me dice: a ver, Marta, te voy a dar este tema porque primero es para ti, así es que escúchalo, medita, transfórmate y entonces podrás proyectar lo que yo quiero. Me quedaba muy claro que Dios no elige a los que están preparados, sino que prepara a los que ha elegido. Me siento honrada, bendecida de que haya tomado este espacio, este tiempo, este jueves. Y cuando estábamos preparando el tema, yo le decía a mi hermano: sí, está bien el tema de Jesús con la cruz a cuesta, por supuesto en jueves, pero no sabía qué había atrás de esta transformación. Me he dedicado a meditar el tema, de verdad, de corazón, he visualizado, querido vivir esto. ¿Por qué? Porque lo quiero dar de corazón y con mucho amor. Por eso dije: a ver, ¿por dónde comenzamos? Y me di cuenta que justamente llevar a Jesús en este misterio con la cruz a cuesta tenía que ver con el Vía Crucis. Claro, por supuesto, quien tomó la iniciativa del Vía Crucis es nuestra Madre Santísima. Ella que caminó toda esa vía dolorosa, ella que caminó este camino al Calvario, y no había otra forma más que sentir su presencia. Ella fue paso a paso, hasta podía yo creo que contar los pasos en ese amor, en esa entrega.
Años antes le había dicho el ángel Gabriel que ella era la elegida y ella dijo sí, hágase, y ahora ella también tenía que caminar con esta cruz junto con él porque había un plan y ella sabía que el plan era perfecto. Entonces investigué un poquito más y ya por el año de 1774 investigué que hubo una monja, Catalina Emmerich, ella visionaba, tenía esa visión y esas revelaciones de la Pasión de Cristo, libros hermosísimos que de verdad nos llevan a ese momento tal cual fue. Y en 1774 ella nace y es beata por el Papa Juan Pablo II en octubre del 2004. Entonces se toma como respaldo este Vía Crucis a través de las visiones que ella tuvo, cómo iba nuestra Madre Santísima en ese camino al Vía Crucis. Y también ella misma se respaldan a través de sus visiones la película de la Pasión de Cristo que ya conocemos de Mel Gibson. Ella también con estas visiones respalda esas escenas fuertes que nos han impactado, una película realmente conmovedora, una película que muchos dicen que incluso se queda corto, ¿no? Que a pesar de ver todo lo que pasa ahí, que todavía nuestro Señor fue mucho más todavía. Pero bueno, vamos a meditar, no todo el Vía Crucis, son 15 estaciones, pero bueno, vamos a meditar lo que tiene que ver desde la sentencia, donde ya dicen que a quien eligen, a Barrabás o a Jesucristo, y pues todo el pueblo dice que a la cruz Jesús, ¿no? Entonces ahí ya es la sentencia, y es justamente donde empieza el camino al Calvario, el camino de la cruz. Las otras estaciones tienen que ver con el Viernes Santo, pero este momento es importante. Entonces yo les comentaba que cuando me dicen vamos a ver el Jesús con la cruz al Calvario, me viene mucho a la mente, el año pasado vivimos una cuaresma diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque estábamos ya con esta situación pandémica. Y entonces ya todos estaban confinados, ya teníamos estos eventos que iban a pasar, no sabíamos ya a un año qué es lo que iba a suceder. Habían todavía muchos hermanos que ya han partido a la casa del Padre, con quien habíamos compartido tiempos, espacios, lugares, vivencias, pero era todavía algo que era incierto. Y así como Jesús carga la cruz desde ese momento, y me queda muy claro a través de esta cita bíblica, la voy a leer textual, del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, donde dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Este versículo, aunque es muy corto, es amplísimo y de mucha riqueza espiritual. Y también de tomar una decisión, porque si quieres ser discípulo de Jesús, toma su cruz y sígueme. Y caía una cruz sobre nosotros, una cruz que igual no sabíamos qué tan pesada era, cuánto tiempo la íbamos a cargar, qué es lo que iba a suceder, cómo le sucedía a Jesucristo en el camino del Vía Crucis. No sabíamos qué es lo que iba a suceder, de modo es que escuchábamos ciertas cosas sobre una pandemia, sobre situaciones que estaban muy lejos, allá por China, por ahí no era aquí en México, no, era por China, y entonces lo veíamos tan lejano, no teníamos la certeza de lo que significaba lo que íbamos a pasar ya en el transcurso de este año. Yo les comento así para hacer una referencia, que yo no me encontraba en México, me encontraba en Estados Unidos. Yo me había ido en un diciembre donde todavía había alegría, luces, todo estaba perfecto, en un país de potencia, ¿no? Así como uno de los países más potentes. Pues yo me sentía segura, no sabíamos nada de eso, yo me fui en diciembre, pero ya para justamente hace un año, el 21 de marzo, hay toque de queda, hay cierre de fronteras, hay cierre de todos los lugares ahí, y entonces todo parecía desértico, de verdad desolador, y entonces uno empieza a tener como esa especie de miedito, como esa especie de Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo siento que era muy lejano eso que pasaba de esa cruz que iba cayendo también sobre nosotros, pero no la alcanzaba a discernir, de modo que era todo incertidumbre, inseguridad, desesperación porque se cerraron las fronteras, porque yo estaba
estaba lejos de la frontera incluso. Pero había algo, mi hijo estaba en Ciudad Juárez y a mí me llegó la incertidumbre de verdad lo volveré a ver, de verdad volveré a abrazar a mi familia, a mis hermanos de comunidad, llegaré a mi comunidad nuevamente. Todo era incertidumbre para muchas personas y los medios de comunicación obviamente de alguna forma dándonos información y otras veces información un poco más alarmante, pues hacían también lo suyo, ¿no? Entonces ya se iba acercando esa mancha, ya habían padecimientos más mundiales, ya era más general, ya eran tantos muertos, ya se acercaba y entonces esta incertidumbre va creciendo. Y así como nuestro Señor Jesucristo cargaba la cruz, así también venía sobre nosotros un peso que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, que no sabíamos qué era lo que iba a trascender. Sin embargo, ya ha pasado un año de eso y ya de alguna forma nos fuimos educando en estos estándares o en estas situaciones los médicos nos indicaban que nos cuidáramos, cubrebocas, el gel antibacterial, todas estas situaciones. Sin embargo, me queda también muy claro que cuando Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme, es bueno, ok, no lo entiendo. Tampoco tendría que renegar, porque Jesús mismo nunca renegó todo el camino de la cruz. Él en ese camino, en ese Vía Crucis, siempre estuvo en oración. Y más que eso, oraba porque no sabía, decía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ciertamente Él seguía orando por aquellos agresores, a pesar de la frialdad con la que lo trataron, a pesar de los latigazos, a pesar de todo, su corazón se mantenía con ese hágase de Mamita María también, hágase, es tu plan divino y aquí estoy cargando ese peso de la cruz. Y ya cuando fue avanzando todo esto, pues hay una primera caída. ¿Cuál siento aquí que es una analogía llevamos dos, la sentencia, Jesús con la cruz a cuesta, y la tercera del Vía Crucis que yo les comentaba? La primera caída, Jesús cae por primera vez, y ahí es donde cae por primera vez el peso de esta cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque sin duda conocimos gente que estuvo cerca de nosotros, familiares, amigos, quizá, sacerdotes, monjas, gente de bien, gente que nosotros pudiéramos decir, ¿por qué? Porque ellos padecieron esta pandemia y partieron ya a la casa del Padre y no entendíamos, ya no estaba en otro país, ya no estaba como en Europa, ya no estaba sucediendo allá, ya estaba sucediendo en México y ya estaba cayendo muy cerca de nuestras comunidades, ya estaba cayendo todo esto muy cerca de nuestro municipio, de nuestra casa, y muchos tuvieron la pérdida y la partida de gente de su misma familia, muy dolorosa, y a veces ni siquiera una, quizá fueron también varios familiares, y entonces era la primera caída, una caída que pesa, una caída de incertidumbre, de saber realmente hacia dónde me dirijo. Señor, realmente este es tu plan porque no lo entiendo. Y hubo quien sí, tal vez renegaba, no lo entendía, se enojaba con Dios, y ahí estaba la caída, pero Él prometió que a partir de esa primera caída, su primera intención de Jesús era: levántate, conviértete y entiende que el plan es divino y el plan es perfecto. Y siguió avanzando en este camino del Vía Crucis, y entonces viene algo bien impresionante y hermoso. A mí me llena de emoción saber que esta escena me llena de emoción, pero sin duda el cuadro debió de haber sido esplendoroso y muy grande en misticismo, en amor. Imagínate, aquí viene la estación de cuando Jesús se encuentra con su madre en el Vía Crucis. Tú puedes imaginar cómo en esa valla de soldados, en esas vallas de gente que insultaba a Jesús, días antes también en el Domingo de Ramos se decía, viva el Rey, que nuestro Rey Jesús, y era su Rey y su Salvador, y que después esa misma gente quizá a la que Jesús le había predicado, había dado mensajes, incluso quizá había sanado, son los que igualmente le decían y seguían el camino de la cruz. Eso era increíble. Sin embargo, en esa valla humana de incertidumbre también, de enojo hacia Él,
entra mamá María así sin que nadie la viera, tal vez haciendo los esfuerzos para estar muy cerca de su hijo, muy cerca, cara a cara, corazón a corazón. Y aunque quizá no hubo palabras, aunque quizá no hubo mucha cercanía por mucho tiempo, sí hubo un instante ahí donde se juntaron las almas, un por qué y un para qué. Y entonces, sin decir nada, los ojos se cruzan, esas miradas de amor, y sin decir nada se cruza esa alma increíble de esos dos corazones de Jesús y de María, y con todo se dice todo y se dice nada. Ahí se expresa el amor en plenitud. Mamá María diciendo: vamos, levántate, estoy aquí contigo en este camino de cruz. Y él siente ese apoyo emocional y amoroso, y también justamente sentir esa ternura. Aquel bebé que tenía en sus brazos ahora lo tenía de este lado, en un calvario, en una cruz, en un agotamiento. Él ya estaba pues muy maltratado justamente por el peso de la cruz y por el peso de todos los pecados, porque él cargó la cruz del pasado, del presente y del futuro. Y casi estoy segura que también sabía de esta pandemia que iba a pasar, y él ya estaba cargando ese peso en ese primer encuentro. Y entonces, ¿por qué te digo que me llena de emoción? Porque sin duda, cuando meditamos sobre los misterios de la Santísima Virgen, cuando nos tomamos de la mano de ella, cuando también le decimos: mamita María, no entiendo este camino, pero sé que tú estás conmigo, que tu amor maternal me abraza, me apapacha, me arrulla, me hace sentir el amor y la ternura de ese Dios que tiene un plan para mí. Y también te va a decir todo a través de su presencia, también te va a decir todo a través de cubrirte con su bendito manto y decirte: no estás sola. Igual que en aquel tiempo yo dije: hágase, igual aquí yo te voy a confiar ese hágase, porque sabes que todo está en las manos del Padre. Él tiene un plan perfecto, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy aquí. Y suceda lo que suceda, Él siempre va a sacar lo bueno de aquello que pareciera malo en nuestra vida, de aquello que no entendemos, porque las cosas como esta, donde fallecían las personas, nuestra familia, quizá nuestros amigos, nos dolía, no lo entendíamos. Esas cosas también las debemos de ver con los ojos de la fe. Y si no estamos preparados, por supuesto que nos tira en esa caída que yo te decía, el miedo, la incertidumbre, el enojo, el reclamo, y estar ahí, estamos abajo, nos ha tirado esa cruz que pesaba, como en aquel tiempo con Jesucristo. Esta pandemia pesaba a todo el mundo, no a unos, a todos. Y había ahí un efecto causa-efecto, por supuesto. No sabíamos la causa, pero ya habían efectos. Al principio, soy honesta, yo pensé que era algo un poco político, social, y las grandes esferas de los que dirigen el mundo tenían que resolverlo. Sin embargo, también soy testiga de ver que ya cuando esto iba aumentando, cuando ya estábamos como en el ojo del huracán, cuando no entendíamos y se iba acercando y ya estaba cerquita de nosotros, también lograba ver cómo desde líderes religiosos se juntaban para hacer una oración, para pedir y suplicar a Dios que mitigara todo esto, que fuera menos el sufrimiento. Vaya que Él tiene un plan, pero que mitigara nuestro corazón, que pudiéramos entender y sacar lo mejor de todo esto. Así es que yo me quedo con ese momento donde mamita María se une en ese Vía Crucis con su Hijo Jesucristo, y que ahí saca todavía más fuerza, porque dice: aquí está mi madre, y voy a llegar hasta el Gólgota, porque voy a cumplir, aunque no lo entienda, pero aquí está la voluntad, mi voluntad, hasta ese momento, porque para eso nací. Para eso nació, y el ángel Gabriel años antes le había dicho que su reino no iba a tener fin, y aquí está su rey. Va a avanzar con ese cartel que llevaba la cruz, que era el rey de los judíos. Y ahí estaba ese rey, y mamita María decía: esto es para lo que me dijiste. A lo mejor no lo entendía, pero lo aceptaba, y ella estaba segura de ese hágase. Y entonces pasamos posteriormente al encuentro en ese mismo camino con el Cirineo. Simón Cirineo, híjole, otra escena también por demás conmovedora. ¿Por qué? Porque él iba saliendo de su trabajo, al final él iba pasando por ahí, ¿no? Él no quería esa cruz, nadie lo invitó ni nadie dijo. Él coincidió la gracia con el convertir a alguien, que después fue muy importante. Incluso sus hijos de este hombre, que es Alejandro y Rufo, que eran muy queridos en la primera comunidad cristiana, fueron muy queridos y hubo una conversión grande. ¿Quién iba a querer, siendo él un hombre libre,
ayudarle a alguien que ya estaba condenado. Eso era así como, oye, no es injusto y a mí no me pertenece. Sin embargo, él sintió pues a lo mejor esa obligación de hacerlo, pero la cruz lo alcanza. Él no va hacia la cruz. Él, al tomar la cruz, seguramente hubo una conversión, una gracia. Y también cuando se unieron las miradas de Jesús agradecido porque le ayuda a llevar la cruz, entonces podemos encontrar aquí que en esta pandemia pudimos encontrar mucha gente que se acercaba a las personas que lo necesitaban, doctores, enfermeras, gente de buena voluntad que quería ayudar a mitigar. No importaba, ellos también se podían contagiar, pero era más el amor hacia la humanidad en muchos lugares, incluso voluntariamente, porque a ellos no los obligaban, pero en esa cruz ahí estaban los cirineos también, apoyando a esas personas, apoyando la causa, sacando situaciones, no sé, llevando todos esas despensas. Fue un momento en que no estás solo, alguien te apoya, como el cirineo también lo apoyaba, y seguramente recibieron gracias especiales porque fueron esos cirineos que llevaron y apoyaron a llevar la cruz. Y después encontramos otra escena más adelante, siguió caminando nuestro Señor Jesucristo va en esa vía dolorosa donde el piso no era parejo, por supuesto que no. Esos pies que se habían lavado de los discípulos el Jueves Santo, justamente, que estamos el día de hoy teniendo como presente, que hace el servicio de lavar los pies a los discípulos, y también la institución de la Eucaristía, y también el día de hoy pues es como cuando toman preso a Jesús, así se recuerda. Y esos pies que un día fueron lavados a sus discípulos ahora sirven nuevamente, pasando por esa estrecha vía llena de lodo y por ese camino que llevaba muchas piedras. Tú te imaginas el dolor de pisar con todas esas heridas que ya llevaba, el peso de la cruz, los látigos, todavía pasar por esos lugares, en ese lugar tan empedrado. Pues ahí va nuestro Señor Jesucristo, y hay algo bien bonito. Aquí también sale al paso una mujer que no viene muy mencionada en los evangelios, sin embargo por la tradición conocemos, por estas revelaciones que yo te decía de Catalina Emmerich, que dan testimonio de la mujer que enjuga el rostro de Jesús y que se queda ahí la imagen de Jesús agradeciendo ese fino gesto, como todas las mujeres que en esta pandemia apoyaron, ya sea en las casas a sus hijos porque habían cerrado escuelas, ya sea al esposo porque lo despidieron, ya sea al empresario porque también le obligaron a cerrar su fábrica, al de la tienda, al de los comercios. Ahí estaban esa mujer enjugando el rostro. Aquí también te voy a ayudar, voy a estar contigo en tus palabras, y conteniendo a la familia. Estaba esa mujer, Verónica, dicen, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Verónica pues es una traducción de verdadera fotografía, iconos como Verónica. Entonces son dos palabras que se juntan, verdadera imagen, verdadera fotografía. Ahí esta mujer va con ese manto. Lo primero que viene a su mente es, pues le voy a un poco enjugar todo este sudor y esta sangre que corre por sus ojos y le impide avanzar. Pero nuestro Señor iba avanzando con los ojos del alma. Sin embargo, es muy grato para Él este gesto amable de ella, y entonces lo vemos también revelado en muchas mujeres que en su hogar se quedaron a enjugar el rostro de aquellas personas. Mujeres que enjugaron el rostro de aquellas personas que habían perdido a sus familiares, a veces de familia, a un hermano. Igual vuelvo a hacer mención, salió esa Verónica a apoyarlos. Siempre va a haber ese cirineo y esa Verónica y ese momento donde nuestra madre va en ese camino a Vía Crucis. Y había, hermanos, también ahí otra escena más, una segunda caída. ¿Cuál es la segunda caída? Pues entonces empieza ya todo a tener más peso todavía, y esta segunda caída tiene que ver con levántate. Sé que hay miedo, sé que hay rencor, sé que hay resentimiento, sé que pareciera que no va a tener fin esto, sé que ahora han muerto más personas y que no tiene fin, y que ya vamos a alargar este confinamiento, que ya no eran esos 3 meses, ahora son 6, ahora no salgas, ahora de verdad ya estamos en semáforo rojo, no salgas. Hay una segunda caída y el miedo todavía es más fuerte, pero aún así en ese
esta segunda caída levántate, aquí estoy, voy a estar contigo y no estás sola, dice Jesús. En esta segunda caída yo me atrevo a levantar a todos los que ya estaban convertidos, pero porque esa debilidad, porque su fe no es tan grande, yo aquí estoy levantándome en esta segunda caída, y nos invita también: levántate, porque lo que tenemos que hacerlo es ver con los ojos de la fe, porque tenemos que saber que esto va a suceder para bien de la humanidad. Incluso lo fue. ¿Cuánta contaminación se redujo? ¿Cuántas personas como que se expandieron en conciencia y abrieron sus corazones para el apoyo? ¿Cuánta gente humanitaria? Hubo muchos beneficios a partir de esto. Sí, si nos concentramos en las situaciones que pasaron como desafortunadas, ahí hay mucho, pero hay mucho más gracias, bendiciones que a lo mejor son de manera invisible, no las vemos, pero que va a tener una cosecha, unos frutos increíbles en expansión de conciencia, en engrandecimiento del alma, en sacrificio, en esfuerzo, en dedicación y sobre todo en una fe inquebrantable, la fe, la esperanza y el amor nuevamente de regreso a tu casa, a tu puerta, a pesar de la adversidad. Y bueno, vamos en la segunda caída. Esto es importante. Cuando pierdes la fe. Y después hay otra escena. Aquí es importante, dignifica. Jesús siempre vino a dignificar a la mujer, y la mujer, la primera, su Madre Santísima; la segunda, el encuentro con las mujeres. Y llega a su encuentro un grupo de mujeres que llora por la escena. ¿Quién no se va a conmover? Quien es madre sabe cuál sería el sufrimiento hacia un hijo. Quien es madre sabe perfectamente que si tiene una cortada a un hijo, bueno, nosotros ya queremos hacer muchas cosas, ¿no? O si está en un hospital o en una cama, nos sentimos, no sé, es ahí donde más nos duele, nos sentimos devastados, de verdad nos dan en la emoción, en el sentimiento, en el amor materno. Imagínate entonces estas mujeres al ver a Jesús, ¿qué pasa? Pues tienen esa identificación de mamá, ¿no? De querer proteger. Y a pesar de ese esfuerzo, de esa entrega, de ese dolor, de que Jesús iba orando por sus adversarios, no se olvida Jesús de dejar un poquito y olvidarse nuevamente de él y decir: ahora me toca consolar. Al que consolaban ahora va a consolar. A pesar de todo esto, a pesar del dolor, él dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Porque muchas veces, dice la palabra de Dios, quise acoger a los hijos como una gallinita acoge a sus pollitos, y Jerusalén, no lo aceptaste. Y si eso haces con el leño verde, ¿qué será con el de madera? Es algo así lo que él nos dice. Si lo haces con el verdadero hombre, ¿qué es lo que sucede? Que no te das cuenta. Mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y es lo mismo que nos viene a decir en esta época. Jesús siempre ha sido el ayer, hoy y el siempre va a ser el presente. ¿Y qué nos dice a través de esta estación? El de que las mujeres se encuentran con él y lloran, que nosotros nos pongamos más como mujeres, como amas de casa, a ver qué es lo que estamos trascendiendo en nuestros hijos. Si logramos trascender en ellos, que tengan el reconocimiento de esta y valoren, aquí entran mucho los valores, y valoren el que la familia esté unida, el que en la familia se generen estos lazos de amor, de amistad, de solidaridad, de entrega, de ir con el hermano, de orar sin cesar. Mujeres, oren por ustedes y por sus hijos. Mujeres, no llores por mí, sino por tus hijos. Mujeres, te entrego ahora te doy este encargo. Que tus hijos, que tu trascendencia sea mejor que la que está pasando, que de verdad sea de conciencia, que en el 2020 hubo una pandemia, pero que salimos adelante por la fe y la entrega. Mujeres, ahí están sus hijos. Y sigue avanzando nuestro Señor Jesucristo en este Vía Crucis, en esta cruz. Y ya viene la tercera caída. Hermanos, esa tercera caída. El número 3 ha sido muy significativo en esta situación, en este Vía Crucis y en la vida de Jesús. 3 horas en las que padeció Jesús. Él murió a las 3 de la tarde. En 3 idiomas estaba grabado el rey de los judíos, el letrero que va arriba de la cruz. En griego, en latín y en hebreo. Fueron las 3 caídas y a los 3 días resucitó.
Entonces el número 3 es muy significativo y el 3 es tiempo suficiente. Bíblicamente el 3 quiere decir tiempo suficiente. Por eso a veces le decimos a nuestros hijos, te doy 3 para que te levantes, 1, 2 y ¡zas! 3. Entonces el 3 es muy significativo, es tiempo suficiente de conversión, levántate. Y esta tercera caída tiene que ver quizá con la hora de nuestra muerte, y a lo mejor puede ser la muerte física o la muerte espiritual. Levántate, por eso yo me levanté de la tercera caída, porque fue el tiempo suficiente para que tú te levantes en fe, en oración, y para que entiendas que el plan de Dios es perfecto. Y no te dejes abatir por nada ni por nadie. Aquí estoy. Vienen estas personas nuevamente, hago un poco de hincapié. El Cirineo, Verónica y nuestra madre están también en el camino de la cruz. Entonces esta pandemia que veníamos cargando como una cruz, justo también con nuestro Señor Jesucristo, nos da mucha enseñanza. Nos hizo saber que de verdad requeríamos entrar en nosotros, que de verdad requeríamos estar con nuestra familia, atender a los hijos, porque dejábamos la crianza a los hijos, a los maestros, ahí a ver que nada más me digan la tarea que voy a hacer y voy corriendo, vengo, y no teníamos como esa comprensión de saber que también los hijos pequeños, nuestros hijos requieren de esa contención familiar, de poder estar más tiempo con los abuelitos. Bueno, ¿cómo vino a afectar a los abuelitos esta pandemia? En general a todos, pero ellos eran los más vulnerables. Y déjame decirte que son los mejores tesoros, que Dios en ellos encuentra esa gracia porque llevan una experiencia de vida y que ellos teníamos también que protegerlos. Sin duda se ha ido ahora en esta pandemia gente de muchas edades, gente de distintas situaciones sociales, económicas, eso ya no importaba. Aquí lo importante era que éramos una sola humanidad. Y que seguimos teniendo una misión muy grande. Esto no ha terminado aún, como el día de mañana también en el quinto misterio que se va a considerar y que se va a meditar, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya habrá momento en que lo platique nuestro hermano que está encargado de este misterio, pero en este momento todavía no terminamos ese camino al Calvario, ¿verdad? Aún seguimos en esta tercera caída y queremos levantarnos sabiendo que ahí está el plan perfecto, que nunca predicó más amorosamente Jesús más que aquí. Aquí fue su predicación más precisa, aquí en esta cruz donde Él se entregó. Y yo de verdad cuando preparaba este tema, me iba imaginando cada uno de los momentos diciendo, es verdad. Creo que no me convertí alguna vez en Verónica, creo que dejé pasar muchas veces la cruz así como al Cirineo, porque a lo mejor no me obligaron. Quiero crecer más en amor, quiero crecer más en el servicio, quiero entregarme más, quiero saber que Dios va a estar conmigo y ser sensible a las inspiraciones de Él. De verdad agradezco infinitamente cómo Dios tocó el corazón de muchos hermanos, de muchos sacerdotes, de muchas personas de bien, de todos los ámbitos sociales para poder apoyar en esta situación, porque no estábamos solos. Sin duda Mamita María estaba, sin duda hay un plan perfecto y sin duda siempre van a aparecer en nuestra vida, ahorita en esto de la pandemia, ¿verdad? Pero también en nuestra vida, siempre en los caminos, por más tortuosos que nosotros creamos que está, la cruz no es tan pesada como la que cargó nuestro Señor. Y ahí estaban ellos apoyándolo. Y no va a ser tan pesada justamente porque Él va a estar con nosotros y también vamos a tener una resurrección hermosísima. Entonces, en esta tercera caída nos damos cuenta de que ya fue suficiente, que ahora sí, como humanidad, revive, valora también toda esta hermosura de la naturaleza, cuídala, desde el aire que respiras, el piso, desde el día que te levantas. Dice la palabra de Dios que Dios lo que quiere es agradecimiento sincero. Entonces ahora es tiempo de agradecer. Dos cosas importantes que tenemos que rescatar de este evento, de esta situación que ya tiene un año y que no sabemos todavía cuánto más se extienda. Ya con menos alarma, quizá nos estemos acostumbrando, ojalá que no lo sea así, pero ya con esos cuidados nada más, pero saber y decir ¿qué es lo que me dejó de bien? Y vas a encontrar muchas respuestas. Ahora hay gente más sensibilizada. ¿Qué es lo que me dejó? El momento de la oración. ¿Cuántas familias a través también de estos medios utilizaban esas aplicaciones de Zoom, de Meeting o de alguna otra aplicación de Internet para juntarse, para hacer celebraciones por esta vía, por estos medios electrónicos con la tecnología que avanzó casi
así increíblemente, que ahorita la estamos ocupando justamente. Y por este medio, ¿cuántas familias se unieron? Nada más con la vista. A mí me queda claro que el día que yo llegué de Estados Unidos y quería abrazar a mi mamá, no la pude abrazar. Ella tiene 89 años, pero yo no quería ser portadora de algo. Entonces, de lejos la veía y yo tengo mucho tiempo que no la abrazo. Todavía no me acerco porque la siento vulnerable. Y así hay que cuidar a nuestros adultos mayores, así hay que cuidar a nuestros niños que también están vulnerables, así hay que cuidarnos y amarnos todos. Les comparto también que sí me ha dolido. Sí, en algún momento compartí con unos hermanos de comunidad momentos increíbles, momentos bellos y hermosos, y que algunos hermanos de comunidad también ya partieron a la casa del Padre. Ese momento para mí fue muy significativo, ese momento de decir, no lo entiendo, pero sin duda ya llegaste, ya estás bien, ya llegaste a la casa del Padre, y como dice también la palabra de Dios, para mí la muerte es ganancia. Pues ya estás ganando, nosotros aprendiendo y tú ganando, ¿no? Y sabemos que si dejaste a familiares, los hermanos que ya partieron, si dejaron familiares, una esposa, unos padres, unos hijos, hermanos, que Dios también en esa cruz que ellos llevan, también los va a proveer, también va a existir esa Verónica, esas mujeres que lloraban por él, también va a existir, existe siempre el favor de la Santísima Virgen, y ese cirineo también va a estar para ellos, porque también ya llevan una cruz, porque también ya llevan una enseñanza. Hermanos, yo les quiero invitar de verdad y de corazón a que no te dejes abatir. Yo en algunos momentos, cuando siento que vienen estas caídas que nuestro Señor Jesucristo también tuvo, yo también digo, Señor, aumenta mi fe. Y fe es tener la certeza de recibir lo que ya esperas. ¿Y cómo viene el aumento de la fe? Por la escucha de la palabra. Así es que cuando me va andando para abajo esta situación, a ver, alto, tranquilos, no, espera. Arregla tu mente, porque así como tú pienses es como vas a sentir y es como vas a actuar. Entonces, me está faltando la fe, no estoy escuchando la palabra de Dios. Inmediatamente, gracias, tenemos ya algunas aplicaciones, YouTube, tenemos videos que nos comparten en el WhatsApp algunos hermanos, y entonces oye un video que te ayude a levantar la fe, échale, escucha la palabra de Dios. Hay también ya la Biblia en audio. No podemos decir que no tenemos las herramientas espirituales, sí las tenemos, y tenemos una herramienta, una arma, dirían, algo espiritual, que es el Santo Rosario. Y entonces si empezamos a meditar en ello, la oración en sí misma trae mucha tranquilidad al alma cuando la hacemos de verdad meditada. Yo me dedico desde hace años a la psicología y yo sí me gusta mucho trabajar con la parte espiritual de los pacientes, porque es la base primordial. Cuando una alma está atormentada, pues obviamente se manifiesta en el pensamiento, que no es como que tan claro, y ese pensamiento nos da a sentir depresión y angustia, insomnios, miedos, alucinaciones y todo. Pero cuando empezamos nosotros a llenar nuestro espíritu, todo eso empieza a salir. ¿Por qué? Porque el amor perfecto echa fuera el miedo. El amor perfecto echa afuera el miedo. Y si nosotros amamos perfectamente a nuestro Señor Jesucristo y su plan divino de salvación, y sabemos que el Espíritu Santo siempre nos va a inspirar, eso nos va a llenar. No, nos va a llenar el corazón, el alma, y cuando el corazón y el alma están llenas, hermanos, podemos transmitirlo a las demás personas. Hoy me siento bendecida de poder llegar a tu hogar. Yo sé, no sé dónde estás, en qué parte, ni cuándo lo vas a volver a ver, porque tenemos la oportunidad de poder ver videos en estas aplicaciones. No sé si lo vas a volver a ver, pero si te ha llegado con una sola palabra a una sola persona, un momento de reflexión, de conversión, me doy por bien servida y agradecida y bendecida. Dios en mi vida ha hecho muchas cosas, increíblemente muchas cosas, y hoy por hoy, igual que en aquel momento dice la palabra, para mí la muerte es ganancia, pues espero que sea una muerte a mis rebeldías, a mis malas influencias, a todo lo que me impide llegar y estar en gracia con Dios. Que se hace la muerte, y que si en algún momento, porque no lo sabemos, hermano, no sabían mis hermanos que hace un año todavía estaban en vida, cuándo era el momento que tenían que partir. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Permanecer en gracia, en oración, en voluntad, porque hoy te estoy dando este testimonio. Yo no sé cuánto tiempo puedo estar, o si el año que entra puedo tener esa oportunidad. Si la tengo, daré gloria a Dios, y si no, como dice, para mí la muerte es ganancia, e iremos a alabar a Dios, porque para eso nacimos, para alabarle, bendecirlo, agradecerle. Y de verdad estoy muy agradecida todavía por esta oportunidad increíble, y saber
que contamos con los brazos amorosísimos de nuestra Madre a través del rosario, de las oraciones, de la Eucaristía, de la misa, que también es virtual. No te dejes abatir. Tú también utiliza las armas espirituales que están ya al alcance, ya ahí en el celular. Compártelo con tu familia. Transmite ese momento de plenitud. Vive a tu familia. Cuando tengas la oportunidad y ya se pueda hacer, abraza, visita, valora, transforma, y no dejarnos llevar por todas esas cosas que nos llegan a la cabeza, sino siempre mantener esa fe inquebrantable. El día de mañana está también otro misterio que les digo, mi hermano en comunidad les va a dar el quinto misterio, que sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se contempla la otra parte de este Vía Crucis, donde es Jesús despojado de sus vestidos, clavado en la cruz, es también entregado en las manos de Mamá María. Imagínate qué impresionante escena, y el sepultado, y también la resurrección. Entonces vamos a tener una resurrección, es momento de preparación, sin duda la Cuaresma es un momento de preparación, pero también esta pandemia nos ha dado un momento de preparación que debemos de aplicar para bien de las futuras generaciones, de nuestro bien personal, de nuestro bien espiritual. Les agradezco increíblemente su atención. Quedo de verdad a sus órdenes. Marta Olivia Figueroa Zúñiga, para la gloria de Dios. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y millones de bendiciones. Muchas gracias, hermanos.